Listo, doctora. Ah, no, está bien, ¿no? Configurando, configurando. Se actualizó la interfaz porque no me había aparecido nunca esto. Sí, te esperamos, no te preocupes. Listo, doctora, cuando guste. Ok, ok. Buenos días, buenas tardes, más bien. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, la doctora Blanca Gutiérrez Galindo y una servidora Circe Rodríguez. Les damos la cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario Problemas estéticos y artísticos en las producciones contemporáneas. Bueno, después de la muy interesante y productiva trabajo que tuvimos la sesión pasada con el texto de la violencia que trabajó la doctora Gutiérrez, el día de hoy nos hace el, eh, el honor, digamos, sí, el honor de estar con nosotros la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Ella y hubo un pequeño cambio en el nombre, de en el programa, en el nombre del trabajo que vamos a llevar a cabo hoy. No es performatividad y mirada, sino performatividad e imagen. Y quiero hacer la aclaración de que se va a ampliar un poco el espectro de análisis, no únicamente al trabajo de Didi Huberman, se va a plantear el concepto de sublevación desde diferentes lugares teóricos y prácticos que, insisto, no se centrarán en el trabajo de Huberman, sino que nos permitirán también explorar otro tipo de manifestaciones artísticas, como el trabajo con el cuerpo a través del performance. Y bueno, la doctora de la Escalera ya nos hablará más al respecto. Quiero presentar a la doctora, quizá muchos de ustedes ya la conocen. Ella, bueno, es originaria de Uruguay, Montevideo, es maestra y doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, trabaja en la misma facultad como titular de la Cátedra de Estética y Teoría del Arte. Coordina desde hace muchos años, desde 1998, el Seminario de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la misma facultad. Ha publicado varios libros y más de 300 artículos y capítulos de libros. Es conferencista en varias instituciones y espacios culturales, incluyendo congresos nacionales e internacionales. Es acreedora al premio Sor Juana Inés de la Cruz. Fue acreedora este año al premio Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras, y es integrante del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, desde 1998. Entonces, antes de darle la palabra a la doctora de la Escalera, nuevamente le agradezco que esté con nosotros. Les comento que con afán de que haya fluidez en la exposición, les pido que si tienen, les van surgiendo dudas, comentarios, los escriban en el chat. Yo voy a estar al pendiente del mismo para que una vez que la doctora de la Escalera termine su exposición, podamos retomar sus comentarios, sus observaciones, sus participaciones y sus preguntas. Esto tomando en cuenta también que al final de la sesión, esperemos que cerca de media hora, vamos a tener tiempo para el diálogo, el intercambio, pero lo digo porque si les viene una pregunta a la mente, pues escríbanla y las retomamos al final. Bueno, sin más que decir, vuelvo a agradecer a la doctora de la Escalera y le doy la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a Blanca Gutiérrez y a la misma Circe Rodríguez por haberme invitado
para poder participar, conversar y charlar con ustedes sobre ciertos temas que espero que sean temas comunes para todas y para todos nosotros. Y agradezco también a quienes están aquí presentes, justamente porque intentaríamos elaborar una conversación, es decir, que ninguno de nosotras o de nosotros saliéramos de esta charla, de esta reunión, como entramos. O sea, la idea sería lograr algunas preguntas, introducir algunos problemas, quizá no resolverlos, pero sí hacer buenas preguntas. Recuerden que yo vengo de la filosofía trabaja a un cierto nivel de generalidad, de cierta abstracción, pero es sobre todo un pensamiento crítico interesado en problematizar y de esa manera también intervenir directamente en procesos de subjetividad, incluyendo procesos también artísticos y culturales. En fin, entonces trataríamos de que esto pudiera volverse una suerte de conversación. Después de esto, continúo aclarando un poco lo que Circe había dicho. En efecto, el nombre era Performatividad y Mirada. En el momento en que escribí mi guión, dudé si dejar mirada, si dejar imagen, si poner, para hacer referencia a Didi Huberman, lo que nos mira y lo que nosotros miramos. En fin, quedó así. En realidad, voy a mencionar a Didi Huberman. Si ustedes quieren, en el momento de las preguntas, podemos dedicarnos más profundamente hasta donde se pueda al pensamiento de Didi Huberman, pero también recuerden que uno de los conceptos que quisiera trabajar es performatividad, y esto por cómo se ha extendido, cómo se ha, yo me atrevería a decir que hasta se ha exagerado en el uso de la noción de performatividad. Entonces quisiera que la revisáramos con cierto cuidado, sobre todo para no confundirla con otras nociones que se utilizaban antes, sobre todo en la época de la teoría de las vanguardias, o posteriormente, sin que se den cuenta quienes lo utilizan o quienes lo llevan a cabo, los problemas que esto puede conllevar. Entonces, trabajaríamos esto a partir de un autor que no provendría, que no proviene del campo de la estética o del arte, que es Austin, y ahí yo les pediría que tuvieran un poco de paciencia. En el caso de que ustedes no procedan de la filosofía, de la teoría o de la historia del arte, que aguanten un poquito, porque la idea es plantear performatividad por un lado, mirada, lo que mira, imagen, el acto de mirar, y en el tercer momento cruzaríamos estas dos nociones. Y seguramente en la segunda noción, donde la cuestión propiamente práctica de actividad artística misma va a poder introducirse de una manera importante. Pues bien, después de los agradecimientos y esta pequeña explicación sobre qué vamos a trabajar, vamos a intentar abordar performatividad. Como les digo, performatividad suele entenderse, suele, digamos, abaratarse un poco la noción, si es que se me permite esta figura, esta idea, y se la orienta por el lado únicamente de pasar al acto, de la acción. Aquí intentaríamos distinguir, porque es lo que puede hacer sobre todo la filosofía, distinguir entre pasar a la acción o pasar al acto, y para decir que la performatividad va un poquito más allá de simplemente algo, una mirada, una imagen, que pase al acto, una cosa, un objeto, una pieza, que simplemente pase a la acción, un artista, una artista que pasen a la acción, o una propuesta donde el pasar a la acción no tenga este matiz casi, diríamos, freudiano, donde pasar a la acción es
proceder al síntoma, o sea, dar cabida al síntoma. Entonces, habría que distinguir esto porque en general suele entrometerse en el discurso sobre la performatividad. Entonces me voy un poco al pasado, me voy al siglo XX, donde Austin, desde dentro del pensamiento filosófico y sobre todo para oponerse a un cierto pensamiento lógico dentro de la filosofía, inventa el término performatividad y lo hace de la siguiente manera. Él distingue, y recuerden que esto es filosofía, él distingue que habría dos maneras, dos formas del discurso, dos tipos de oración, para decirlo en términos gramaticales o sintácticos o lingüísticos, que el pensamiento filosófico trabaja o conoce en su actualidad, siglo XX, pero también a lo largo de la historia de la filosofía. La primera es la que todos conocemos, la pensamos como una afirmación. Él le llama esto lenguaje constatativo, mediante una figura tanto gramatical como sintáctica. El lenguaje dice algo que él no es decir, se refiere, constata algo de manera afirmativa o negativa sobre, por ejemplo, la realidad. Un ejemplo hasta evidente es, evidente, obvio, la Tierra es redonda. Este tipo de lenguaje constatativo no se hace en primera persona, sino en tercera persona del singular. Esto tiene su importancia. Frente a esto, dice Austin, habría los seres humanos juntos, colectivamente, de manera social, utilizan, y la filosofía se propone estudiar, otro tipo de discurso, otro tipo de ejercicio del lenguaje o acción del lenguaje. Y a esta es a la que él llamará performativa. Y lo plantea, y espero que sea de manera muy sencilla, de la siguiente forma. Él dice que existe un uso del lenguaje diferenciado, no opuesto y menos opuesto, antagónico al lenguaje constatativo de la afirmación y la negación, que porque dice algo de cierta manera en una situación ejemplar de experiencia, es decir, frente a ciertas normas, respetando ciertas normas o reglamentos, en consonancia con ciertos saberes, que pueden ser no saberes filosóficos, sino, por ejemplo, jurídicos. A él le gusta mucho, a él le gustaba mucho el ejemplo jurídico, a Austin. Y finalmente, en correlación con una subjetividad determinada. Y es ahí, en ese terreno experiencial, donde el lenguaje, por ser dicho de cierta manera, frente a quienes es dicho y con la participación de aquellos que de manera normada y reglada pueden tomar la palabra, producen modificaciones. Es decir, realizan algo, llevan a cabo algo, estas palabras. Estas personas que producen ciertos ejercicios verbales, llevan a cabo algo gracias al lenguaje. Pero llevar a cabo algo, a mí me gustaría pensarlo como materialización, porque hablar de realización o incluso de la palabra performatividad puede ser a veces como complicado, puede significar desde un respeto a las normas, como puede también significar un ejercicio de sublevación subjetiva, y no solo subjetiva, sino también de las reglas y de las normas, frente a lo que es algo habitual, normalizado o dado por hecho. Quiere decir que la performatividad implica una acción, como las palabras de alguna manera se traducen en acciones, y esa traducción en acciones puede implicar modificaciones o puede implicar simplemente el respeto a ciertas normas, a ciertas maneras de hacer o ciertas maneras de proceder en el terreno de lo social, en el terreno de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo moral incluso,
de lo jurídico, etcétera, etcétera. Ahora bien, este es el primer planteamiento sobre performatividad. Tiene que darse esto, tenemos que encontrar esto para poder hablar de performatividad. Al mismo tiempo, después de que Austin presentó su libro, Cómo hacer cosas con palabras, que es una serie de conferencias dadas en los años 50, llega a relacionarse con un grupo de estudiantes que luego pasarán a ser sus estudiantes y sus seguidores, que siguen desarrollando el tema de la performatividad, pero también tiene sus críticos, también tiene aquellos que, dándose a la tarea de leer con cuidado el pensamiento de Austin, el pensamiento de la performatividad, en lugar de negarlo, en lugar de oponerse a él, han contribuido a desarrollarlo. Dos autores, para aquellos que estuvieran interesados en trabajar de una manera más profunda la noción de performatividad. Uno es Jacques Derrida, y Jacques Derrida tiene varios textos donde discute directamente, ya no con Austin, que estaba muerto en ese momento cuando él trabaja el texto, y que se llama, uno de los textos se llama Limited Incorporated, así como suena, y trabaja con Searle, que fue uno de los alumnos destacados, que se apropió de alguna manera del pensamiento performativo y discute con él la idea de que todo performativo implica un contexto cerrado, clausurado y por lo tanto controlado. Derrida sostendrá que no, que el contexto más bien es siempre un contexto abierto, que no podemos decir de aquí a aquí hay un contexto ni temporal, ni espacial, y por supuesto ni cultural, ni de lengua, ni de otros tipos de registros semióticos que se nos puedan ocurrir, ¿sí? La otra autora, puesto que se trata de una mujer que ha trabajado esta noción de performatividad, es Judith Butler, y ella retoma performatividad no solo releyendo a Austin, que seguramente lo conoció muy bien cuando estudió la carrera de filosofía, sino a partir también de algunas declaraciones derridianas. Por lo tanto, cruza el pensamiento de estos autores, cruza la polémica en la que ellos se introdujeron y reintroduce y por lo tanto resignifica la noción de performatividad, sobre todo en el orden de los cuerpos, en el orden del junto, de estar junto de los cuerpos, y por lo tanto en el orden de una política de los cuerpos que de una manera colectiva, de una manera social, haciendo juntas y haciendo juntos, proceden a tomar la calle, y porque toman la calle de cierta manera y en ciertas circunstancias y en un contexto político específico, logran ver traducido esas acciones de los cuerpos, en demandas políticas. Y en demandas políticas no únicamente en función de la identidad quien hace la demanda. Por ejemplo, mujeres, lesbianas, homosexuales, grupos de excluidos de alguna manera, incluso discapacitados en un momento de su carrera. No es por razones identitarias por las cuales tomar la calle, marchar, tomar una plaza, etcétera, tiene implicaciones lingüísticas, verbales, pero sobre todo de demanda, ¿no? Sino sobre todo porque esa demanda o esa acción traducida en una demanda verbal o verbalizable se vuelve, por la misma fuerza performativa, algo mucho más amplio, mucho más dilatado que una mera cuestión identitaria. Es decir, se vuelve político. Por lo tanto, y esto es muy interesante en Judith Butler, la performatividad se refiere también a una cierta fuerza que dilata, expande, permite traducir y permite ir de los cuerpos, de lo práctico, de la acción, a la demanda, a la palabra, al verbo, pero también a la palabra utilizada de forma colectiva para demandar algo en un contexto
de orden, diríamos, democrático. Ella lo trabaja esto mucho y de manera interesante, por si estuvieran alguna de ustedes interesadas, en un texto sobre la asamblea, sobre la política de los cuerpos juntos, que puede resultar interesante y que en todo caso, después de yo acabar mi presentación, a través de CIRSE puedo enviar una lista, por si alguno o alguna de ustedes estuviera interesado, de los otros textos que voy a ir mencionando en esta sesión, y por si tuvieran ganas de leerlo, no en estos momentos, quizá no durante necesariamente el curso, sino en otro tiempo. Entonces, podemos hacer eso sin ningún problema. Bueno, regreso entonces a la cuestión de la performatividad. Pese a esto que dije, que utilicé nociones como pasar al acto, que tendría este sentido freudiano de una modificación, pero una modificación sintomática, no diremos patológica, pero sí sintomática. Algo no está funcionando, algo no se ha pensado suficientemente, algo no se ha practicado o ejercitado suficientemente, que irrumpe en la corporalidad, en la relación entre corporalidad y subjetividad, en las relaciones semánticas, en el actuar de los cuerpos juntos, en el actuar de la obra, la pieza en relación con el artista y los públicos, con la manera como las obras se nos presentan, y que nos obligan a pensar con cuidado este paso al acto, que sería, digamos, si no enfermo, al menos muy preocupante, por la falta de pensamiento. Y es tanto pensamiento colectivo como pensamiento individual, por cierto. Pero por otro lado, tenemos la performatividad como pasar a la acción. Gracias, Circe. Circe les está compartiendo en el chat el nombre del texto. Muchas gracias, Circe. Pero también podemos entenderlo no como paso al acto, sino como paso a la acción. Y el paso a la acción tiene que ver con distintas modalidades, distintos registros semióticos, donde algo, por ser dicho de cierta manera, o algo por hacerse de cierta manera, puede traducirse en algo distinto. Lo que no quisiera es excederme en el uso de lenguaje enfrentado al acto, porque estaríamos recurriendo a una dicotomía, a un binomio de oposiciones antagónicas que tiene un dejo de metafísica que nos llevaría a suponer que estas relaciones deben ser siempre jerárquicas. Y yo creo que lo más importante es darnos cuenta que aunque distingamos, no estamos oponiendo, porque no estamos partiendo de un binomio donde las relaciones entre una y otra, o uno y otro, son de orden jerárquico y de orden autoritario, y de orden repetitivo en el sentido autoritario, es decir, habría una compulsión o a la palabra o a la acción. Entonces, a diferencia de buena parte de la historia de la filosofía y de nuestro lenguaje ordinario, porque así solemos hablar, no estaríamos oponiendo el lenguaje a la acción, es decir, al ejercicio, a la toma de la acción, a la toma de la calle, al hacer algo dentro de un espacio propiamente artístico, ya sea en un museo o fuera de él, llevar a cabo una performance, que es uno de los intereses que nos traen en esta ocasión. Por ejemplo, a la manera de Marina Abramovic, que llegó a ser, sobre todo en los años 70, ella tenía una preocupación feminista muy seria, quería replantear el papel de los cuerpos de las mujeres, pero se dedicó a la experimentación con el tipo de trabajo que ella hacía. Ella venía del mundo de la plástica, del mundo de lo gráfico, digamos, y de la imagen plástica, y de repente decide pasar a la acción performática, y lo que quiere es parasimbrar y poner en cuestión ciertas emociones, ciertas formas de participación de los cuerpos en relación con el arte.
Y recuerdo que alguna de sus puestas en escena, que por suerte fueron grabadas y uno puede descargarlas con cierta facilidad, ella se planteaba desnuda frente a un público con una serie de personajes aleatorios que de alguna manera la servían y con una serie de objetos frente a ella, y le pedía al público que utilizando cualquiera de estos objetos hicieran lo que quisieran sobre su cuerpo. Y algunos de estos objetos eran cuchillos, algunos de estos objetos se podían volver fácilmente armas o no, según el público. Y sí, tuve experiencias fuertes, muy desagradables, pero ella las lleva a cabo, o ese es el planteamiento que ella se hacía en ese entonces, con el fin de que la gente diera rienda suelta a sus emociones para luego darse cuenta de lo que estaba pasando ahí. Es decir, que pasara ya no a la acción, sino a la acción del pensamiento. O sea, que el mismo público pudiera ponerse en cuestión. Lo que ahí podemos destacar a grandes rasgos de cómo las artes entienden performatividad, las artes plásticas, las artes visuales, incluso las artes que se dedican como la arquitectura o el urbanismo a la construcción de espacios habitables o espacios de socialización o espacios propiamente humanos. En este sentido, lo que parece que hay en común en estas prácticas performativas sería, por ejemplo, la experimentación, ¿no? La inmediatez del cuerpo del artista o del artista. Pero también recordemos que esto no es un invento propiamente de los años 70, es decir, después de ya en épocas de post-guerra, post-Segunda Guerra Mundial, sino que tanto la práctica como la teoría de las vanguardias del siglo XX, europeas, pero también norteamericanas, en algunos casos muy concretos, había producido ejercicios performáticos o performativos con cierta amplitud. No se generalizaron, sin duda, pero también es muy cierto que ahí ya había una propuesta de que el arte plástico, de que el arte fundado, digamos, en torno a la imagen, entendamos imagen aquí de una manera muy amplia y por lo tanto en torno a la mirada, al mirar y al acto fundamental del mirar, y luego veremos al ser mirado, ¿no? Se pensaba entonces que esa propuesta era un modo de experimentación que no podía generalizarse, y en efecto, ¿no? No podemos generalizar el arte de las vanguardias a partir de este ejercicio performático. Lo mismo podemos decir en el caso del happening. El caso del happening, que se toma la calle, que de alguna manera es una propuesta donde se mezcla la escenificación de la ciudad, la escenificación con un propósito artístico, pero también crítico de la ciudad, y sobre todo carnavalesco, dando paso al goce de los cuerpos juntos, al disfrute, es también un ejemplo en los años 70, como ustedes recordarán, de una propuesta que hoy podemos llamar performática o performativa. Implica experimentación corporal, visual, implica también una experimentación con las emociones, implica sobre todo un trabajo de inmediatez. Si hasta el momento la imagen permanece separada, digamos, separa al autor o a la autora del público y la imagen llega al público retardada, por ejemplo, en una exhibición, en una propuesta curatorial que se hace en una época determinada, pero llega al público, digamos, 6 meses después de un ejercicio curatorial. Esa prórroga de tiempo quiere ser subsanada mediante la experimentación de la inmediatez. Entonces, aquí lo interesante es que las propuestas performáticas, antes de que se empiece a utilizar y que los mismos artistas nombren a su trabajo como propuesta de performance,
lo que tienen en común es esta experimentación de la inmediatez. Y es una inmediatez del cuerpo, es una inmediatez de la palabra, cosa que antes en el ejercicio plástico, urbano, arquitectónico, que puede ser muy corporal, muy táctil también, puesto que vivimos el edificio, vivimos la calle, vivimos la plaza pública, pero le falta la palabra, diríamos, una palabra o una verbalización inmediata. Entonces, es esa experiencia de la inmediatez de los 5 sentidos, y unida a todo esto la palabra, lo que nos permite hablar con cierto cuidado, todavía de manera muy general, de performatividad. Ahora bien, nos falta regresar un poco más a Austin para recordar algunas cosas. Una, que él no solo planteó el paso de la palabra a la acción o el paso de la palabra a la materialización de algo, incluso a la transformación de algo, a la invención de algo que no estaba ahí antes, por el solo hecho de que la palabra aparezca en contextos o situaciones determinadas. Eso por una parte, sino que también insistió en su texto de cómo hacer cosas con palabras, en lo contrario, solo que lo elaboró menos. Quizá debo pedir disculpas por decir lo contrario. Me refiero a poner como ejemplo acciones corporales que luego terminaban siendo traducidas o que ocupaban el lugar o sustituían el espacio de verbalización, el espacio de la firma, de la conformidad que toda firma implica, por ejemplo, en espacios de carácter jurídico para cerrar un trato. Entonces ponía como ejemplo el hecho de que, sobre todo en algunos países, para cerrar un trato la gente solía y suele darse la mano. Estrecharse la mano era una suerte de contrato que la ley reconocía y que se volvía vinculante bajo la ley misma, es decir, obligaba a los contractantes, a aquellos que se daban la mano, a cumplir con las obligaciones a las que se habían decidido sumar. Y volverse de alguna manera, establecer una relación que no tenían antes, que era entre el deudor, el que adeuda al otro, y aquel que de alguna manera, y sostenido por la ley y por las normas, se vuelve la voz más jerárquicamente decisiva de esta relación de deuda, ¿no? Es decir, el acreedor. Bueno, entonces, aquí tenemos también un ejemplo interesante y es lo que mucho tiempo después Judith Butler, preocupada por los cuerpos en la calle, los cuerpos que demandan y demandan juntos para una política democrática de la demanda colectiva, que no solo implique la identidad, sino que grupos distintos puedan unirse y juntarse con los otros para demandar un común, y que esto puede decirse a partir de la noción de performatividad. Ella, se habrán dado cuenta, realiza, es decir, dilata mucho más esta experiencia de la performatividad en el terreno que le interesa. Ahora bien, también hace y nos permite utilizar una propuesta de lenguaje, una propuesta terminológica que nos ayuda también a describir la fuerza performática. Este lenguaje distingue entre el acto performativo 3 momentos, no necesariamente secuenciales, se pueden de alguna manera integrar o relacionar, pero en términos descriptivos ayuda mucho. ¿Y qué es lo siguiente? El momento locutivo de la verbalización, es decir, de la propuesta performática, en el momento en que se dice algo, es decir, el momento, para decirlo en viejos términos, del contenido. El momento ilocutivo, que es el momento en que todos aquellos elementos heterogéneos que conforman el acto mismo performático se correlacionan para producir, en los términos de Austin, un acto performático feliz, es decir, satisfactorio, bien acabado.
Y una tercera instancia o momento, quizás es mejor el término instancia que momento, porque no es un momento en una temporalidad secuencial. Esta tercera instancia es la perlocutiva. La perlocutiva no se refiere únicamente a una perlocución en el tiempo, sino también en el espacio. Es decir, lo perlocutivo pueden ser efectos performáticos, efectos que transforman, que inventan algo, pero mucho más allá del momento mismo donde el acto performático se lleva a cabo, ¿no? Es decir, podemos hablar de prórrogas en el tiempo. Ahí entraría lo perlocutivo, pero también entra lo perlocutivo de una manera espacial y podríamos pensar a la manera de los espacios otros espacios quedándose al interior de una sociedad determinada, por ejemplo la nuestra, ¿no? Son espacios que o bien rubrican los espacios existentes, pero realizan a su manera algo que corresponde a esa totalidad social, o bien hacen lo contrario también, porque también pueden diferenciarse, distinguirse de estos espacios naturales y hacer las cosas de otra manera. Estos espacios otros, esto ha sido trabajado por Michel Foucault hace muchísimos años, de hecho, dio 2 conferencias al respecto. Le llamó a la primera heterotopías. La siguiente, cuando lo invitaron un poco de tiempo después, les llamó espacios otros. A mí particularmente me gusta la idea de espacios otros y conectarla con la otredad y no solo con la diferencia de los espacios. Y en cualquiera de estos 2 textos, él insistió para volver analizable este tipo de experiencias, este tipo de prácticas que implicaban una determinación nueva, una resignificación, un uso nuevo de los espacios y en general entendiendo estos espacios como forma de relación. Y fíjense, no solo forma de relación entre cuerpos, sino entre cuerpos y saberes, entre estructuras semióticas, por ejemplo, cercanía-distancia, luz-oscuridad, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto tendría que ver con esta espacialidad otra. En fin, lo que importa es que podemos utilizar descriptivamente y quizá críticamente esta distinción entre lo performático locutivo y locutivo o perlocutivo, para distinguir algunas opciones, tanto en el mundo del arte como en el mundo de la política, como en el mundo de otro tipo de pensamiento, y tanto en el mundo de los objetos, en el mundo de la materialidad, de las relaciones entre los cuerpos, como en el mundo de la palabra, ya sea escrita o la palabra oral, donde esta fuerza performática tiene lugar. Me voy a alejar un poco de esto nada más para recordar una cosa. No es nuevo en el mundo de la filosofía o en el mundo del saber o de los saberes occidentales esta idea de fuerza a la que yo me he referido para precisar lo que es la performatividad. Pensemos que son los sofistas de la antigüedad y los retóricos de la antigüedad griega los primeros en darse cuenta que el lenguaje no solo sirve para comunicar, no solo sirve como un instrumento de comunicación o de intercambio entre los hablantes, sino que la palabra misma, como decía Gorgias en un texto precioso que se llama Encomio de Helena, o Elogio de Helena, según las traducciones, en un momento dado de su texto, describe a la palabra, a la pequeña palabra, como un alma tan pequeña, pero que va acompañada de fuerzas tan grandes que sobrepasan el pensamiento, la acción misma en ese momento de la palabra, y se introducen en la historia, se introducen en el tiempo y en otro tipo de espacialidades. Por ejemplo, las del mito, sin duda el encomio de Helena se refiere a lo que la tradición griega mítica, a ese personaje, mujer, que habría causado la guerra de Troya, ¿no es cierto? Es decir, a Helena de Troya. Quiere decir que la palabra que escojamos dentro del universo de
del pensamiento sofístico, del pensamiento filosófico, por lo tanto, del pensamiento retórico, que se hicieron cargo de esta fuerza de la palabra e intentaron pensarla, la pensaron también de una manera locutiva y perlocutiva, sin llegar a concretar estos tres conceptos o estos tres términos. Pero Gorgias mismo se da cuenta que se trata de una fuerza que puede domesticarse, y porque puede domesticarse a veces, puede enseñarse, que es lo que el sofismo y Gorgias pretendía hacer frente a sus alumnos, pero que a la vez reconocía que la fuerza, como tiene esta posibilidad de escapar del momento mismo de la domesticación, cuando quien habla se vuelve amo de la palabra, y al hacerlo, la palabra escapaba al tiempo y al espacio, y a un espacio, y diseñaba no solo nuevas semióticas, sino nuevos espacios otros. Eso es una de las formas en que la retórica o Gorgias mismo explica el caso no solo de algunas palabras, sino el caso de algunas figuras de la misma mitología. Recordarán ustedes que la astucia griega o Metis, que es una figura mitológica que aparece en la narrativa mitológica, aparece también en los rituales relacionados con el mito y por lo tanto aparece también de una manera decisiva en el primer teatro occidental, es decir, en la tragedia griega. Va a aparecer también de una manera un poco disfrazada en el caso de la comedia, pero de manera decisiva en la tragedia. Y si hablamos de teatro, si hablamos de tragedia, hablamos de espacios otros, artísticos, donde las fuerzas performáticas van modificando, pero a la vez van construyendo y reconstruyendo. Es decir, la fuerza performática, esa fuerza de la palabra sin título. En el caso de Gorgias, Gorgias no le puso performática, quizá en algún momento pudo referirse a la fuerza de la palabra como una fuerza retórica de la palabra, porque persuadía, porque convencía, y convencía el alma, el espíritu, y no solo a los cuerpos, convencía de manera colectiva, pero también de manera individual, convencía a través de cierta formalización, y esta formalización es el mito, por ejemplo, o también son los recursos filosóficos ya conocidos. Pues bien, ya no los voy a dejar en el pasado griego, vamos a dar un brinco y retomar entonces esta idea de materialización, es decir, algo que sucede, algo que es inventado, algo que puede ser modificado, pero sobre todo la aparición de espacios otros, de espacios, por supuesto, artísticos, porque nos interesa hacer intervenir la palabra performatividad aquí, pero también sobre política. Y no solo política en general, política de los cuerpos, política democrática, como el caso de Judith Butler, sino política artística, en lo que tiene que ver con el diseño y la práctica de políticas artísticas determinadas. Ahí la performatividad es un término muy importante. Sin duda, en la actualidad se está utilizando también de otras maneras. Ahora estoy en un grupo de investigación con gente de teatro, de hecho de la carrera de teatro, de la coordinación de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí estamos intentando repensar la noción de performatividad, y está resultando interesante que aquellos profesores o estudiantes que vienen más bien de la tradición de la historia del arte estén intentando reinventar, si quieren ustedes, un espacio otro teórico de la historia y de la práctica de la historia del arte, entendida como una historia performática del arte y de todo tipo de arte. En general lo han trabajado más por el lado de la plástica, por ejemplo, que por el lado de la teatralidad, pero nos interesa particularmente, a mí me interesa particularmente por este lado. Entonces, nos quedamos con algunos elementos que habíamos dicho, la materialización, una materialización que tiene que ver con individuos, pero también con lo que podríamos llamar las formas de subjetividad. Una materialización, es decir, una realización ilocutiva, hiperlocutiva, que implica producir subjetividad.
Se trata de una fuerza y por lo tanto, como toda fuerza, puede ser detenida, puede ser cooptada, pero sin duda también puede ser una fuerza que se introduzca como una especie de maquinaria tecnológica, comunicativa o informática dentro de los cuerpos, es decir, más acá de los cuerpos, para generar algo, o sea, formas de subjetividad en relación, por ejemplo, con el aparato psíquico. Les recomiendo un autor, les recomiendo el pensamiento de Félix Guattari. Guattari trabaja en un texto que se llama Caósmosis, la figura de la subjetividad, y sin utilizar necesariamente el término performatividad, al hablar de producción de la subjetividad, nos permite de una manera interesante ampliar, dilatar el pensamiento sobre la performatividad y la materialización de una manera interesante. Y de una manera interesante porque vamos a ver que esta manera va a ser absolutamente útil para nosotros, absolutamente necesaria, imprescindible, cuando lo relacionemos con el acto de mirar, la práctica de mirar y la fuerza de la mirada o el mirar, que no solo es en sentido estricto humana, puesto que la obra, igualmente la imagen, nos mira al igual que nosotros, como público, como seres humanos, miramos. Entonces les recomiendo también ese texto en conjunción con los otros que estamos viendo. Y ya para dejar esto y saltarnos a la siguiente, porque ya llevo un buen rato, a la siguiente noción, que sería justamente el acto de la mirada, el acto de mirar, o simplemente el mirando, que sería incluso mucho mejor que hablar de imagen, decir únicamente una cosa, que en esta fuerza performática, la sublevación de la subjetividad, que implicaría dejar de pensar en términos de emociones perfectamente codificadas y serializadas de la modernidad, como nos han sido enseñadas prácticamente, pero también teóricamente, en lugar de esta codificación, que la sublevación sería sublevación semiótica, sublevación de los signos, sublevación del sentido, sublevación de las maneras como la subjetividad se niega a materializarse como individuo opuesto a lo colectivo, porque así es como nos han enseñado a entender el individuo, como un opuesto antagónico de lo colectivo. Recuerden lo que dije hace un momento, ya casi hace una hora, no vamos a recurrir, no hay por qué recurrir a los binomios de oposiciones antagónicas que son siempre jerárquicos y autoritarios. Por lo tanto, no vamos a oponer antagónicamente el individuo, no vamos a considerarlo la figura del individuo más valiosa que la figura de la colectividad, y vamos a intentar ver los cruces performáticos incluso que se dan entre ellos. Y son cruces donde esto se logra mediante ciertas actividades que sublevan las formas de estar de los cuerpos. Yo les había recomendado el poder acceder al catálogo de la curaduría de Didi Huberman en el MUAC de nuestra universidad, que se llamó justamente Sublevaciones. Tiene una introducción de él, este catálogo interesante, lo hace en relación con un corpus, con un cuerpo de obra que él ha extraído en algunos casos del mismo fondo del MUAC, pero en otros casos él propuso otro tipo de obra sobre la cual discutir, y ahí, aun cuando él no utiliza la palabra performatividad como le estamos haciendo nosotros, él viene, diríamos, de otra tradición, la tradición de Walter Benjamin, tradición que para mí también es igualmente importante y que creo que también podemos aprender a cruzar con la idea de performatividad.
pero no utiliza Didi Huberman esta noción como a nosotros nos gustaría quizá en este momento, pero sin embargo él persigue la idea de sublevación de los cuerpos, de sublevación de la sensibilidad, que son cosas que deberíamos poder pensar. Como se darán cuenta, en esta sesión estoy abordando muchas cosas, de verdad, para trabajar cada una de estas formas de sublevación performáticas. La relación con la mirada, tendríamos que tardarnos un poquito más. Entonces espero que con todo gusto me hagan preguntas, darles el tiempo suficiente para la pregunta, para poder no solo enviarlos a otros textos, a otras prácticas o otros ejercicios curatoriales, sino también para ver si puedo, si estoy en condiciones de profundizar lo suficiente y hacerlo claro, pero sobre todo para incitarlos o persuadirlos, incitarlos, sí, de manera performática, para que se dediquen a este tipo de trabajo, tanto teórico como práctico, porque esto sería lo importante. Pues bien, entonces nos quedamos con esta idea de sublevar. Hay que sublevar cuerpos, hay que sublevar maneras de percibir, hay que sublevar las relaciones entre los 5 sentidos, ¿sí? Dejar detrás esta idea de que cada uno de los sentidos posee de una manera ontológicamente decisiva un lenguaje particular con el cual no solo le gusta ser descrito a este sentido, sino que sea la manera más habitual, más aceptada, normalizada y natural, sería el lenguaje propio, si quieren ustedes, de cada uno de estos sentidos. Y en su lugar, más bien, plantear una fuerza sinestésica, una fuerza de cruce, una fuerza de incluso de lograr sublevar a tal grado los signos, es decir, los registros semióticos, no para causar una confusión inútil, sino por el contrario, para permitirnos a nosotros mismos poner en cuestión nuestra corporalidad, esa corporalidad que parece que en el terreno del arte tiene que ver con los sentidos, pero que de alguna manera restringe las posibilidades que tenemos de performar y sublevar el orden de las artes, de brincar sin ningún problema de un registro semiótico, de una práctica semiótica determinada, sígnica, dentro del mundo del arte y pasar a otra, y cruzar, atravesar, ir más allá, conjuntar, elaborar estas sinestesias de música, de color, es decir, de sonido, entre otras cosas, de gesto, de acción, de guiño. Alguien comentaba hace un momento algo en el chat, de hacer guiños, y del gesto, de la postura corporal, del guión, de la palabra, en el caso de que no queramos hablar de obra dramática. Y todo esto es un ejercicio de sublevación importante que podríamos pensar de una manera performática como o gracias a esta propuesta de fuerza sinestésica que se puede reelaborar y reinventar a partir de procedimientos locutivos o performáticos y más. Ok, vamos a brincar porque si no nos va a dar tiempo al tema de la mirada, el mirar, que creo que sería más correcto, o mirando, o si quieren ustedes también, ¿por qué no?, de la imagen. En este sentido les recomiendo un texto de Jean-Luc Nancy que se llama La imagen. Lo que resulta interesante de Jean-Luc Nancy, él escribe de una manera bastante literaria, no es este lenguaje de la filosofía sobria, de este lenguaje de la filosofía que formula o se formula de una manera rigurosamente limpia, muy entrecomillado, de ciertos registros, diríamos, literarios, discursivos, narrativos, a los que otro tipo de lenguaje, como es el de Jean-Luc Nancy, recurre. Si les gusta este tipo de escritura casi poética o cuasi poética, entonces les recomiendo este texto de Jean-Luc Nancy, así se llama y se puede descargar sin mucho problema.
pero también junto con esto los textos que ha elaborado sobre el cuerpo, sobre lo táctil y la tactilidad, donde lo que podemos ver es que aunque ha dedicado un libro a la imagen y a la mirada, por supuesto, y ha dedicado otro libro al cuerpo o a lo táctil, en realidad sus libros pretenden este acercamiento sinestésico, este cruce, si quieren ustedes. Quizá la palabra no sea muy correcta, en este momento se me ocurre que es buena para darnos a entender este cruce semiótico de signos, pero también de acciones, de gestos, de fuerza, de corporalidad, que nos van a permitir entender que esta vieja idea de que lo que tiene que ver con la mirada está en un lado y lo que tiene que ver con la tactilidad debe ordenarse en otro espacio, es decir, todos los órdenes semióticos, artísticos, estéticos a los que estamos acostumbrados, podemos, gracias a Jean-Luc Nancy o con la ayuda de Jean-Luc Nancy, ponerlos también en acto de sublevación. Ok, bueno. Entonces, creemos que la imagen es lo que creemos, uno diría creemos bien y mal a la vez, fíjense. Creemos que la imagen, que lo que miramos es algo que permanece siempre a distancia. Y es algo que solo nos podemos acercar a ello, lo podemos volver una cercanía, una inmediatez, si al mismo tiempo conservamos una distancia adecuada. Y que podemos hacerlo quizá por otros medios que implican traducir el objeto de la mirada a otras cuestiones. Pero en principio la imagen, eso que miramos, se nos enfrenta como algo a distancia, algo perfectamente, diríamos, ajeno, algo perfectamente separado. Jean-Luc Nancy, en este texto que les digo, y Didi Huberman, en el texto que aparece en el cartel de la invitación a este curso, a esta serie de sesiones, en lo que mira, en esta distinción entre lo que nos mira y lo que nosotros miramos, ambos, y no estoy queriendo decir que digan exactamente lo mismo, hay una relación de afinidad entre ambos pensadores, pero no necesariamente dicen lo mismo. Sin embargo, confluyen ambos, ¿sí? No dicen lo mismo, no argumentan lo mismo, pero confluyen a su manera en una cuestión muy importante, que la distinción que una imagen tiene respecto a no solo al contenido de la imagen, sino a quien la mira, debemos entenderla también como una distinción que deja su marca en la imagen misma. Es decir, la imagen se distingue no únicamente de aquello por ser diferente de aquello sobre lo que versa la imagen o sobre lo que versa el público o el espectador al que va dirigida, al que se orienta la imagen, sino que esa distinción marca, deja una huella permanente sobre la imagen. La imagen es lo distinto, porque al mismo tiempo conserva sobre sí misma esa distinción. La imagen no es, ontológicamente diríamos, ónticamente, el eso ha sido, como dirá Roland Barthes, que es otro teórico que sería importante que ustedes consideraran, tiene varios textos sobre la imagen, y son varios libros, luego se los comparto, ¿no? Donde él señala esta diferencia, que también es una diferencia que él toma de Walter Benjamin, entre el eso ha sido, es decir, que una imagen, por ejemplo, fotográfica o cinematográfica, o incluso un retrato, ¿no?, nos pone en relación con el eso ha sido. Pero él insiste que el eso ha sido no se relaciona con la imagen de una manera representativa o representacional. Todos los autores que vamos a estar manejando en este curso confluyen en esto, ¿no?, en pensar
representación, es decir, hay una propuesta crítica contra la idea de representación, de que el arte representa algo que él no es. Y más bien, todos estos autores confluyen en que la imagen, sea de donde venga, todo es imagen finalmente, ¿no? Algo que miramos es, de hecho, una imagen, poseen dentro de sí, voy a utilizar la palabra fuerza, con cierto cuidado, posee esta fuerza que está dada por una inscripción, por una huella, que hace que la imagen sea siempre algo que se distingue de, pero al mismo tiempo se vuelve lo distinto. De hecho, el texto que les comenté de Jean-Luc Nancy se llama así, La imagen, lo distinto. Lo que pasa que es un texto breve, es un texto como de 14 páginas aproximadamente, pero ha sido traducido de diferentes maneras. Ustedes pueden descargar la que sea y luego en todo caso intentar contrastar una con otra. Pues bien, esta distancia es lo propio, diríamos, casi en términos, yo no sé si decir ontológicos o fenomenológicos, yo diría que ontológicos en el caso del pensamiento de Jean-Luc Nancy. La imagen sigue siendo algo que es señalada como una distancia. Pero habría que reelaborar distancia como, no distancia de qué, no sé si me explico, no distancia del eso ha sido en otro tiempo, en otro espacio, sino cómo la imagen puede seguir detentando esta fuerza de distancia, ser siempre una distancia, no confundirse, no subsumirse en el hecho ha sido, que reclame, que nos reclame a nosotros como críticos, como público, incluso como autoras y autores, estar preocupada o preocupado por este carácter propio de sí mismo. Tenemos que interrogar el cómo de la imagen a partir de su noción de distancia, cómo puede conservar, cómo realiza, cómo materializa la imagen esta distancia del autor, de nosotros y de eso que antes se llamaba, hace mucho tiempo, contenido de la imagen. O, para decirlo más claramente, con Bach, el eso ha sido, o con Benjamin también, ¿no es cierto? El eso ha sido de la imagen, foto, retrato, lo que sea. En el fondo, dice Jean-Luc Nancy, todo objeto, en el momento que lo tratamos como tal, lo ponemos frente a nosotros, es una imagen. Y como tal, se vuelve lo distinto. Pero, ahora bien, lo interesante es que esta distancia objetivada bajo la forma de una imagen, aquello que miramos, al mismo tiempo, por el solo hecho de estar separado y marcado por la separación, nos puede tocar. Es decir, nos toca dentro de nosotros mismos. Lo que se preguntan estos autores, tanto Didi Huberman, Benjamin en su momento también, y por supuesto Jean-Luc Nancy, y en algunos momentos Derrida, en un texto que tiene, que se llama Jean-Luc Nancy lo táctil, producido después de que Jean-Luc Nancy lo invitara a un congreso, donde ambos participaron, por supuesto, y escribe un texto enorme, por eso no quise que apareciera como base de este curso, porque es enorme y imposible de ser retomado, porque además tiene posibilidades de fugarse a otros caminos, a otros senderos y seguir produciendo espacios otros de lectura. Es un texto muy grande, pero se los recomiendo de todas maneras. Entonces, en todos estos autores que, como dije hace un momento, participan de una misma creencia que podría parecer mágica para pensamientos demasiado positivos o positivistas o analíticos. El hecho de que la imagen no solo nos mira y nos enseña cómo mirarla, sino que también nos toca. Y aquí entra una primera sinestesia, ¿no? Una sinestesia simple, o sea, la imagen nos toca a la manera de Benjamin, pero también una sinestesia, si quieren ustedes, más compleja. Y es el hecho de que la imagen es la que nos mira,
y no únicamente la relación entre imagen y mirada, imagen y ojos y cerebro, tienen una sola, diríamos, una sola línea temporal que va de nosotros al objeto, o que va, como en el caso que intentaremos probar o comprobar según nuestros autores, iría de la imagen hacia nosotros mismos. Lo que todos estos autores, y voy a ser muy sucinta, espero poderlo ser, estarían de acuerdo en proclamar, y por lo tanto en intentar defender y argumentar, es que no solo a la manera de Benjamin, no solo vemos con los ojos, recuerden que Benjamin en varios de sus textos, pero sobre todo quizá la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, plantea que el impacto de la mirada es tal, que el impacto de mirar un objeto, sea una imagen de un tipo o de otro, es tal que en lugar de que digamos sinestésicamente, no metafóricamente, sino sinestésicamente, que nuestros ojos miran, que es nuestra mirada la que se dirige al objeto, sino que es tal la fuerza que convoca de la imagen, que quien recibe esa convocatoria, quien es interpelado por la imagen, no es únicamente el ojo y su relación neurológica, sino el cuerpo todo. En algunos casos la imagen nos choquea de tal manera, nos conmociona de tal manera, que uno siente esa conmoción sobre el estómago. Uno siente que se le constriñe el estómago. Uno siente que ha recibido un puño sobre el estómago. Dejas de respirar, aunque sea por instantes. Ese momento, esa traducción que hace que algo que debería pertenecer al universo de la mirada, al discurso de la mirada, pertenezca al universo del cuerpo todo, del cuerpo como tactilidad, como un cuerpo donde no se hace distingo entre los 5 sentidos, y es un cuerpo que recibe, y recibe de una manera material, práctica, incluso hasta con dolor, una imagen. Esto es lo que todos estos autores que comenté tienen en común con el pensamiento de Benjamin. De ahí empezaron a pensarlo. ¿Sí? Es conmoción, no emoción, es conmoción, algo que es conmocionado, golpeado, y se distribuye de una manera no necesariamente controlada por el individuo, no necesariamente controlada, pero que puede llegar a controlarse, que puede llegar a traducirse en palabras, en demanda, en teoría, en crítica, incluso en un juicio de gusto. Esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Entonces, eso es lo que procede de Benjamin. Pero lo que procede de los otros autores es cómo, y este es es cómo, y ahí tiene su importancia el cómo y no el qué, en cualquiera de estos autores, cuando ellos se preguntan por la imagen, se preguntan por el cómo de la imagen. ¿Cómo es posible que algo que está distanciado de nosotros, que está enfrente de nosotros, que a veces podemos decidir en un acto absolutamente moderno, traerlo y acercarlo frente a nuestros ojos, o sea, tenemos la posibilidad, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no?, de agarrar una imagen y nosotros decidir cuándo encendemos esa imagen, cuándo la vemos, cuándo la volvemos visible, ¿sí? Por ejemplo, en una pantalla como esta, ¿no? Encendemos o apagamos, y en este acto corporal tan simple decidimos traer a nosotros, acercar a nosotros la imagen. No tenemos que ir a un museo, no tenemos que ir a un acto ritual, no tenemos que ir al lugar específico del arte o de la imagen, podemos traer la imagen con nosotros mismos. Pero hasta ahí se acaba la fuerza individual, la fuerza posesiva, apropiativa, por parte de aquel o de aquellos ojos que miran.
porque la pregunta va todavía un poco más allá. La pregunta nos dice, ¿cómo algo que aun cuando traemos a nuestra presencia sigue siendo algo, es decir, no se diluye en nosotros, sin embargo, tiene la fuerza de afectar algo profundamente íntimo? Y esa profundidad íntima es una manera de relación subjetiva con las cosas, una manera donde entra la memoria de manera decisiva, donde entra el aparato psíquico después de haber recibido una buena crítica tanto hacia la forma en que Freud plantea el aparato psíquico como a la forma que Lacan planteó, por ejemplo, el aparato psíquico. Entonces, después de una buena crítica, que puede ser a partir del pensamiento de Guattari, insisto, me parece importante que ustedes lean algo de Guattari, que lean Caósmosis, como decía, entonces podemos hacernos esta pregunta después de la crítica, ¿cómo? ¿Cómo algo que es distanciado, cuya marca es lo distinto, es la separación, tiene la fuerza de meterse en nuestro interior sin aparentemente, muy entrecomillado, meterse en nuestra intimidad y tocarnos ahí, no en el ojo, no en la relación entre el ojo y el cerebro, sino en la relación entre la mirada, el resto del cuerpo y todo esto que llamamos intimidad. Puede ser la memoria, es decir, algunos recuerdos incluso que no le hemos dado palabra, que no le hemos dado nombre, pero es en esa posibilidad de apelar, de interpelar directamente nuestra intimidad y de manera más decisiva, sublevar la intimidad, de reproducirla, de producirla como lo otro. Y ahí nosotros podemos intervenir de una manera individual, pero también de una manera colectiva, porque de manera muy interesante la intimidad no solo nos interpela, no solo se produce, diríamos, en un más acá del cuerpo, sino que esa intimidad, si parte, si tiene que ver con la memoria, si tiene que ver con una serie de narrativas, cuentos de infancia, películas que hemos visto, para que eso que veamos, por ejemplo, un color, nos remite inmediatamente a otra cosa. Uno ve una imagen y el color azul del mar te remite a algo, te remite desde terrores infantiles a un paseo en mar en alguna ocasión, a algo que te contaron sobre el mar o sobre un barco que está entre las olas. Todo eso hace que esa intimidad no solo nos pertenezca a esta figura de individuo cerrado, clausurado en sí mismo, sino que compartimos socialmente con otros. Alguien nos ha contado un cuento de niños, alguien nos ha leído un cuento de niños, y es esta infancia decisiva en el terreno de la manera como la intimidad es construida y reconstruida permanentemente por nosotros a partir de la relación con este tipo de objetos o materialización de ejercicios que es la imagen o lo mirado. ¿Sí? Bueno, déjenme ver 1:17. Perdón que interrumpa esto para hacerle una pregunta a Circe. ¿Estaríamos pensando cortar para las preguntas a la 1:30, Circe? Sí, pero Okay. si usted considera que necesitaría más tiempo, está bien. O que sí damos más tiempo para preguntas. Gracias, Circe. Más bien que el grupo considere, porque veo que hay unas cuantas preguntas, son bastantes, y me gustaría poderlas aclarar pensando en esto. Pero entonces voy a ir cerrando un poco, y si algo quedó de no haber sido dicho, espero que con las preguntas pueda resolverlo. La imagen, por un lado, separa de la homogeneidad de la vida, dice Jean-Luc Nancy, es decir, del transcurso del tiempo, del caminar entre espacios, de la relación entre espacios, se separa y arroja esta imagen hacia adelante. Pero al hacerlo, hace posible también, y nosotros nos incluiríamos en la relación con la imagen, hace a la vez esta relación con la imagen, esta relación heterogénea con la imagen, una relación profundamente fuerte, porque en el momento que la imagen se distingue de la homogeneidad del tiempo y del espacio, es decir, podemos distinguir algo, cualquier
imagen es algo que se distingue. Y dense cuenta que imagen puede ser también una imagen acústica, es decir, el significante de una palabra, ¿no? La misma palabra imagen es un significante y como tal se separa del discurso, de lo que discurre en el tiempo, las palabras, las otras palabras, los sentidos, los signos, etcétera, etcétera. Y esto hace posible que se arroje a un espacio distintivo, a un espacio no privado, pero sí distintivo, separable, pero por eso mismo hace posible que nosotros nos apropiemos de esa imagen para reconsiderarla, pero también para abrirnos a la posibilidad interpelativa de que nos afecte. Es decir, relacionar lo mirado con las afecciones del cuerpo a las que se refería Spinoza hace muchísimo tiempo, cuando la filosofía todavía seguía hablando de la razón y de la mente, incluso del alma, como algo opuesto antagónico, jerárquicamente superior, decisivo, real frente al cuerpo. Spinoza, en un texto que resulta un poco aburrido, pero es recomendable igual, que se llama La Ética, More Geométrico, ¿no? En ese texto, él en uno de los momentos dice, es que no hay manera de pensar un cuerpo sin un alma o un cuerpo sin una mente. La mente requiere al cuerpo, el cuerpo requiere a la mente y al alma, y en última instancia, para nosotros muchas veces son uno y lo mismo. Es decir, lo que hay son relaciones muy estrictas. Y esto es lo que vamos a ver en relación con lo que nos mira. Lo que nos mira es aquello que se da, no solo porque se da a desear, no solo porque llama, interpela las emociones, las viejas emociones que ya han sido pensadas por la filosofía desde los griegos hasta nuestros días, sino también porque nos conmociona, nos llama de cierta manera, nos arroja incluso al cuerpo, a la vida, al tiempo del otro. La imagen tiene la fuerza performática, y aquí aterrizamos las dos nociones que queríamos plantear, tiene la fuerza performática de detenernos en el camino, de suscitarnos incluso deseos de apropiación, en algunos casos, de suscitarnos rechazo, de ponernos en acción no sintomática, no patológica, diríamos, ¿no? Sino ponernos en acción para relacionarnos con ella, con la imagen, con lo que miramos de una manera distinta. ¿Cuál es esa fuerza que tiene la imagen? Podemos llamarle fuerza de interpelación, pero quizá convendría poner o intentar repensar esta noción de performatividad para explicar esta fuerza que llama en la imagen, que obliga no solo a mirarla, sino a oírla, al mismo tiempo que sentirla, que gustarla con la lengua, ¿sí? Que lamer la imagen, si quieren ustedes. Recuerden que una de las actividades de los niños en esta primera infancia es llevarse todo a la boca. Entonces, más allá de la explicación freudiana sobre por qué los niños en esta etapa oral se llevan las cosas que rodean su mundo a la boca, porque no lo entendemos de una manera performática. La imagen, eso que nos mira mirarla, es la fuerza o es parte de esta fuerza que nos incita a hacernos uno o hacernos una con la imagen, ¿no? Esta marca que distingue la imagen es al mismo tiempo una incitación a integrarnos con la imagen, a tragarla, como hacen los niños, ¿no? Que agarran cualquier cosa y la tragan, o los animales también, y por lo tanto, esa parte importantísima de nosotros, esa animalidad de nosotros mismos, que nos incita a probar las cosas, ¿no? Hacernos uno con las cosas, incluso hasta probar las palabras. Es en esta actividad sinestésica, performática, donde el acto de que la imagen nos obliga
a mirarla de cierta manera, a reconocerla y por lo tanto distinguirse a ella y al acto mismo de relación con la imagen de lo que llamaríamos el discurso de la vida, o los discursos de la vida, los discursos en el tiempo sobre todo a ciertas prácticas lineales de causa-efecto, que confundimos muchas veces con conocer las cosas, conocer las causas de algo, es conocer ese algo, porque el acto de tragar, el acto de dejarte golpear, de permitir en un momento o no permitir, porque a veces te asombra, te toma totalmente sin darte cuenta algo que está frente a ti, distinto de ti, una imagen, a veces una imagen acústica, el sonido de la música, el cantar junto con los otros, el acto de cantar junto a los demás a veces, el intentar seguir la voz del otro, el escuchar ciertas melodías, en pasar no al acto, sino a la acción de la danza, de bailar, de zapatear en una tarima, en un precioso son jarocho. Todo esto tiene que ver con esta manera de separarte de lo homogéneo, volverte tú mismo una suerte de imagen, porque te separas de lo homogéneo, pero gracias a la imagen acústica, gracias a la imagen visual, y por lo menos en instantes te vuelves otro con la imagen, y no el otro individual necesariamente, sí el otro íntimo, el otro de las afecciones, pero también de las afecciones colectivas con los otros. Por lo tanto, la imagen es, por una parte, una huella de lo íntimo, pero también de la agitación, o también, ¿por qué no?, de la pasividad de lo íntimo en relación con la imagen. Por eso, podemos decir con Didi Huberman que no solo miramos la imagen, sino que la imagen nos mira. Y nos mira y nos interpela y al propio tiempo nos incita a deshomogenizarnos del discurso de la vida. Entonces, ya casi llegamos a la media hora. Me quedo aquí para dar cabida a las interrogantes. Veo que hay unas cuantas. Entonces, quizá podemos proceder, Circe, si te parece, tú haces las preguntas, las leo yo, ¿cómo ves? Como usted prefiera. Si las tiene ubicadas, yo ya las tengo acá. Pero si ya las tienes como ubicadas, yo preferiría que me las hicieras y así puedo tomar nota. Sí. ¿Vamos una por una? Sí, claro. Bueno. Es solo una disculpa porque no alcancé a escribir los nombres. Pero bueno, la primera pregunta ¿es posible utilizar el concepto de performance dentro del estudio crítico y analítico de las artes escénicas? Y esta misma persona formula otra, ¿se ha conjuntado este concepto y el de Gestamtkunstwerk en algún estudio? Uh-huh. Habría que distinguir que hay tradiciones de pensamiento diversas, ¿no? Soy muy consciente, sobre todo estando en el terreno de la discusión teatral, que toda una tradición que viene de la Gestalt, ¿no?, ha trabajado o ha intentado acercarse a otro tipo de pensamiento. Sin duda, entre los grupos más jóvenes de críticos, han podido intentar pensar sobre todo el performance o la condición de performatividad a partir del formalismo de la Gestalt, que es mucho más formal, digamos, que tiene una tradición determinada. En la filosofía solemos decir que no conviene a veces confundir autores si no tienes muy en claro también sus diferencias, porque si no puedes producir intercambios que empobrecen el pensamiento en lugar de enriquecerlo, ¿no es cierto? De todas maneras, es siempre bienvenido ese intercambio si uno tiene el cuidado de, además de los datos familiares entre los autores, también los datos de diferencias fundamentales. La Gestalt en general es un saber mucho más riguroso, mucho más formalizado que el saber performático, incluso el saber performático de alguien como Austin. Entonces ahí habría que
tener cuidado. Yo creo que el primer cuidado es darnos cuenta hasta dónde podemos utilizar la noción. Y sin duda la noción de lo performático puede ser utilizada en el teatro una vez que se haya separado del uso lingüístico en algunas lenguas particulares como el inglés y el francés, que las artes escénicas son llamadas artes performáticas, claro, en sus respectivas lenguas. En español no hemos conservado la palabra performatividad. Hasta recientemente, cuando se ha incluido en el vocabulario teórico, pero podríamos hablar también de lo escénico, de la teatralización también, pero utilizar con gran cuidado la noción de performance. No todas las artes performativas, tradicionales, utilizan el performance como estructura de producción de sentido o de una estructura de producción de ciertos efectos, tanto de intimidad como otro tipo de efectos mucho más materiales, digamos. Pero yo estaría de acuerdo con iniciar todo ese trabajo. Si no creen ustedes que existen textos que lo expliquen, sino que más bien confunden, intentar esta separación y pensar, ¿por qué no?, en la performatividad, siempre y cuando uno no termine diciendo que todo lo que se hace en un escenario es performático, porque tendríamos que seguir conservando los aspectos que vimos hasta ahora. Estas tres fuerzas de las que yo les hablaba, lo locutivo, lo ilocutivo y lo perlocutivo, pero también esas otras marcas, ¿no? Las marcas de la experimentación, no únicamente, ¿no? Experimentación, ¿con qué sería lo importante? Con la inmediatez, con la interpelación, con todo esto. Y una vez que tengamos en claro esto, entonces se puede utilizar sin mayor problema, pero no para caracterizar todo el teatro, por ejemplo, o toda la danza, porque en principio sí, todo el teatro y toda la danza es propiamente eso, es performático, pero ahí se está utilizando de una manera demasiado amplia y sobre todo nominalista, porque ese ha sido el nombre que se le ha dado. Necesitaríamos hacerlo, como bien dice la pregunta, de una manera crítica. Y la crítica distingue, ¿no es cierto? La crítica no es nominalista en ese sentido. Ok, ¿otra pregunta, Dice, please? Hoy me voy a ir muy rápido para poder contestarlas todas. estaba, a ver si... La pregunta dice, es como la idea de emoción de Dussel, pero no sé si la persona que la formuló podría ampliar. Sí, hola. Gracias. Hola, Arturo. Es que, bueno, en su curso sobre estética de la liberación, Enrique Dussel mencionaba que la emoción es netamente algo corporal, algo que va más allá de la mente, sino que es como el miedo. El miedo es algo que se siente en el cuerpo. No sé si sea parecido a la idea de conmoción. Bueno, fíjate, a reserva de las diferencias que podemos tener con Dussel en otros terrenos, él tiene una base de materialismo histórico muy clara. Para un materialista histórico, además de un materialista dialéctico, sin duda hablar de emociones referidas a una instancia, digamos, trascendental, espiritual, opuesta a lo corporal no tendría ningún sentido. Entonces, estaríamos de acuerdo que ya sea que le llames conmoción o emociones y te procures analizar, describir y criticar qué es lo que tiene lugar en los cuerpos o entre los cuerpos, es decir, en lo que sería la transmisión de los cuerpos, de conmociones, de la experiencia, ¿sí?, de esta relación con la imagen, teniendo el cuidado de ver estas diferencias, estaríamos en lo central, de acuerdo. La emoción no pertenece a un esquema de pensamiento, una estructura de pensamiento que distinga entre, diríamos, lo puramente espiritual, la vida del espíritu, ¿no?, o de la mente, de la vida del cuerpo. Tanto la mente como lo neurológico pertenecen a lo corporal y estaríamos hablando en términos de materialidad. En ese sentido sí estaríamos de acuerdo, aunque quizá convenga, como muchos autores han hecho, de no volver a plantear la palabra emoción para no generar ruido semántico, es decir, para no confundir, por ejemplo, con esquemas estéticos románticos, ¿no?, donde la emoción es tan importante.
estaríamos redefiniendo emoción de otra manera, en principio materializándola. ¿Sí? Otra, por favor. Gracias. Sí, gracias a ti. Cuando estaba refiriéndose a sublevar, y no solo sublevar las emociones, sublevar las afecciones, en este trabajo que se hace a partir de la imagen, la pregunta creo que va enfocada en ese sentido. Dice, ¿podría decirse un extrañamiento de nuestra intimidad? O sea, si es posible establecer una relación entre sublevación y extrañamiento, me parecería. Creo que, bueno, en el terreno, como ustedes saben, la noción de extrañamiento es una noción que ha recibido muchos significados. Hay uno preciso que me gusta a mí mucho, que hace referencia a Brecht, ¿no? Y por lo tanto, a una práctica teatral, a una forma, a una modalidad teatral importante, donde el distanciamiento o efecto B o extrañamiento es un ejercicio que se pide en la formación del actor, y por lo tanto de las compañías de actuación, pero sobre todo como un ejercicio que se va a llevar a cabo entre la obra y el espectador, ¿sí? El ejercicio de extrañamiento es sobre todo una manera de elaboración de la crítica, pero de manera mucho más materializada, mucho más táctil. Entonces, si uno se pregunta sobre las formas de sublevación, porque sin duda uno puede hablar de sublevaciones, pero hay diversas modalidades de sublevación. El cómo de la sublevación es importante. Y uno, muy bien, podría ser el extrañamiento de la intimidad, en el entendido de que tú te estarías de alguna manera poniendo frente a ti, presentando frente a ti tu propia intimidad para poderla poner en cuestión. Es decir, para poderla analizar con cuidado, porque a veces solemos sentir de una manera tan poco distinguible, sin recurrir a la distinción, que no podemos darnos cuenta bien a bien qué es lo que está sucediendo. Lo que hace el arte, las artes escénicas, pero también la imagen performática, es permitirte, a través del extrañamiento, que quiere decir distanciamiento, pero implica poner frente a ti algo que no es que esté dentro porque sea la intimidad, sino algo que sobre lo que no has tenido oportunidad de analizar. Entonces, poner frente a ti, decidir poner frente a ti un fragmento de comportamiento para poderlo analizar y por lo tanto analizarte a ti misma, analizar sobre todo la relación de una misma o uno mismo con lo otro, y lo otro pueden ser los otros, la propia sexualidad, la propia identidad, tanto moral o ética como sexual, ¿no? O sexogenérica, como le queramos llamar, o política también, o por qué no de lengua, por qué no cultural. Y esto lo hacemos mediante el extrañamiento. El extrañamiento es una manera de hacer, es un ejercicio para decirlo. Se ha exagerado mucho con la palabra ejercicio y a veces se vuelve, en lugar de aclarar, se vuelve complicado. Puede ser una postura, puede ser un gesto. El extrañamiento es una manera de hacer algo, un poner, un hacer presente algo, una manera de presentación, no de presentizar, ¿sí? Una manera de presentar a uno mismo o a los otros algo para poder ser analizado y a veces para poder ser reconocido, porque a veces ni siquiera reconocemos en nosotros mismos ciertas cosas. Un extrañamiento puede ser desde el análisis terapéutico de un médico psi, es decir, de una corriente de pensamiento psi que te sienta en un diván para que tú exteriorices un sueño, para que lo cuentes. Esa exteriorización puede ser también, o puede tener la forma de extrañamiento. Lo que habría que agregarle es este gesto crítico. Si lo tomamos la palabra de Brecht, creo que lo importante es recordar que se trata de una propuesta crítica, ¿no? De poner frente, pero para poder analizar críticamente, es decir, desbaratar los supuestos, desbaratar la idea de que tenemos que, es decir, esta idea tan frecuente de así somos los seres humanos, ¿no? Esta idea que nos hace ser seres perfectamente normales, naturales, así es como son las cosas, no se pueden hacer de otra manera. Entonces, esta sería una propuesta crítica, el extrañamiento acompañado de este poner en cuestión, es decir, de sublevar lo que consideramos normal para crear una nueva
no normalidad, sino una nueva manera de estar y de relacionarnos con nosotros mismos o mismas y con los otros o las otras. Sí, gracias por la pregunta. Entonces, Gracias. ¿qué más, Circe? Si les parece, para que no se vea como que es un diálogo entre la doctora y yo, abro la ronda de participaciones. Valeria Peña decía que ella tenía preguntas sobre Didi Huberman, y de aquí en adelante, en el tiempo que tenemos, ustedes con propia voz formulan las observaciones, las inquietudes, las dudas a la doctora, si les parece bien. Entonces, no sé si Valeria quisiera. Gracias, Valeria. Oh, sí, soy yo. Buenas tardes. Bueno, es que yo leí el texto de Didi Huberman y tenía la duda primero de que si entonces en todas las obras de arte hay siempre el duelo y el deseo, porque él habla mucho de la pérdida, pues, del ver lo que no se ve. Entonces yo tenía la duda de que si siempre es así en las obras. Y la otra duda que yo tenía, aunque no sé si eso es una pregunta como demasiado amplia, es como él remarca mucho en el vacío, yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que ese vacío tenga tantísima fuerza? Como en este caso que él pone el ejemplo de la tumba vacía. O sea, el vacío tiene una fuerza tan grande como para desatar una creencia pues fuertísima, ¿no? Entonces, como que esas eran dos dudas que yo tenía. El pensamiento de Didi Huberman es un pensamiento que ha sido nutrido por otros pensadores anteriores. Uno es Benjamin, como yo decía, pero el otro también es Derrida. Y ha tomado de ellos algunos conceptos modificándolos. Es decir, como uno agarra cualquier instrumento, cualquier herramienta y la modifica para que esa herramienta te sirva para hacer algo distinto, ¿no? De alguna manera, los conceptos en Didi Huberman, como en muchos autores, tienen esa carga pragmática interesante. Él ha utilizado la noción de duelo, entonces, haciendo referencia a ambos autores, tanto a Benjamin como a Derrida, es decir, él ha sido nutrido por esas lecturas, se las ha apropiado, los cite o no los cite, es a partir de estas políticas del duelo o de la manera como aborda la noción de deseo, que no es directamente de manera freudiana, ¿no? Es decir, no hay pérdida de objeto, en el caso del deseo hay otra cosa, ¿no? Bueno. Y esto mismo vale para la noción de vacío. En los tres casos de las nociones que te interesan, está haciendo referencia a esta situación, a esta condición de la imagen de ser huella de la distancia, de ser huella de lo que no está ahí. Huella como algo que, digamos, identifica o nos permite reconocer en la imagen la huella de algo que no está ahí. Esa huella de algo que no está ahí puede ser entendida como un vacío, como el vacío de la tumba. Puede ser entendida como una huella del eso ha sido, es decir, en pasado, ya no está presente. En muchos casos está muerto. La ausencia de alguien que podía estar vivo, de una situación, de un afecto, de un objeto, pero también de una relación que ya no está ahí. Y por lo tanto la imagen llama, esta interpelación de la imagen implica también poderla manejar o poderla pensar como una especie de política del duelo, ¿sí? Política de la falta, dirán algunos. Algo falta, la imagen es siempre el recordatorio permanente de que algo falta y que no hay manera de sustituir en la imagen eso que falta. Y que lo primero que toda imagen es y toda imagen tiene en común con cualquier otra imagen, sea acústica, sea visual, sea táctil, sea la que sea, ¿no? Sea como parte de la imagen que conforma un signo, ¿no? O sea, la parte más sensible, más táctil del signo. En cualquier caso, eso es lo primero, la marca de algo que no está ahí, de algo que está muerto,
de algo que es irrecuperable, de algo que no se va a poder recuperar, de algo que no va a volver a la vida. Entonces es tanto la desesperación frente a ese muerto que no va a aparecer, pero al mismo tiempo es lo propio de la imagen. Lo propio de la imagen es darte una imagen de algo que siempre, que antes de cualquier otra cosa, es lo otro. Es decir, viene primero que tu relación, que la relación de mirada o de escucha con eso. Es algo que siempre va a estar perdido. Esto tiene muchísimo que ver con, claro, yo traté de sin hacer referencia a esta o esta otra frase de los autores, circunscribirlo un poco a nuestros términos, ¿no? Esta idea de la huella de lo que no está ahí, porque puede ser algo perdido, puede ser algo que nostálgicamente creamos que podemos regresar a partir de una imagen, como un retrato, el retrato de una persona querida muerta, pero esa persona no regresa, y lo que va a pesar en esa relación de la mirada con la imagen de la persona querida muerta es que ya no está ahí. Y eso es decisivo en la imagen, y la imagen es la única que tiene esa fuerza. Si la imagen es algo, es esa, ¿cómo diríamos? Esa fuerza de ausencia y de nunca poder ocupar el lugar, aunque se trate de hacer. O sea, la representación intentó explicar esto, la fuerza de la imagen para representarnos algo que no está ahí. Y lo que más bien para todos estos autores la imagen muestra, de manera profundamente salvaje, diríamos, no, quizá es muy fuerte esta palabra porque se entiende de otra manera, de manera completa y absoluta, porque además te atrapa, es que no hay ni regreso, ni un pasado, ni la representación de algo, que la relación con la imagen no pasa por ahí. Pasa por una especie de política de duelo que tiene que estarse reconociendo. Y esto sí se puede generalizar en toda imagen, es decir, toda imagen de alguna manera, lo propio de ser imagen, de actuar como imagen, es nunca poder sustituir una ausencia, una muerte, un deseo, incluso una primera mirada, siempre será la huella de algo que no está ahí. La huella de lo que no puede estar ahí. La huella de lo que no puede ser de otra manera más que como imagen. Aunque haya un eso ha sido, ¿sí? Lo interesante es la distancia, lo distinto. Es decir, la política del duelo. Gracias. ¿Quién más? María Isabel Rojas también había formulado un par de preguntas. No sé si quisiera... Hola, hola. Sí, se te escucha. Sí se oye, ok. Es que la otra vez no se veía mi micrófono. Sí, era nada más si podía abundar un poco más en esta idea de la historia performática del arte, que mencionaba de alguno de los proyectos que trabajan en la Facultad de Filosofía. Me imagino que tiene alguna relación con la noción de historia que maneja Benjamin en las tesis sobre la filosofía de la historia, pero no sé si podría comentar un poco más sobre esto. A ver si te entendí, porque en momentos no es que se cortara tu voz, pero bajaba de volumen y no sé si entendí la pregunta bien. Primero preguntaba si no puedo extenderme un poco en performatividad en la facultad y cómo lo estamos... si quiere, performatividad de la historia del arte. Con respecto a la historia del arte, hay un grupo, estamos en un seminario de investigación sobre teatrología. Y yo me he hecho cargo de la noción de performatividad, pero otras compañeras que vienen de la historia del arte también. Entonces vamos a no a oponernos, pero sí a discutir sobre la noción de performatividad. Y me he dado cuenta, en el caso de las compañeras, que están también interesadas en mostrar que la propia actividad de la historia del arte, del historiador del arte, es una actividad performática. No que aquello sobre lo que trabaja el historiador de arte sea sobre la performatividad o un objeto performático, sino que la misma historia o la misma teoría histórica que subyace al trabajo crítico es performática. O sea que el saber de la historia puede ser performático y no me cabe duda que esto es posible hacerlo. Es decir,
creo que la teoría crítica también, la trabajemos como la trabajemos, pero teoría crítica moderna, la que viene, digamos, de la escuela de Frankfurt en adelante, donde está sin duda Didi Huberman, donde Jean-Luc Nancy conoce, donde Derrida también conoce, y todos los autores que hemos trabajado, Roland Barthes conoce y conoce muy bien, para todos ellos, en el caso de que pudieran apropiarse de la noción de performatividad como esto que sucede, porque cuando hacen las cosas de cierta manera, esta realización o materialización estarían, yo creo que, de acuerdo que es posible decir cómo la crítica misma, cómo el trabajo de la historiadora o del historiador del arte, cómo el discurso tiene la fuerza de producir algo, modificaciones en la subjetividad, pero también, ¿por qué no?, modificaciones a largo plazo de manera perlocutiva en espacios del arte, en principio en la escuela, porque nuestro proyecto de investigación tiene que ver con el introducir dentro de la carrera de literatura dramática y teatro el área de teatrología. Para eso se está haciendo este proyecto. Creo que te contesté, ¿no? Sí, María Isabel, porque si quieres puedo terminar de leer la otra parte de tu pregunta. No sé si así esté bien. Si quieren pasar a otras preguntas, simplemente era como conectarlo con la noción de historia de Benjamin. Ok, gracias. Luis Rodríguez, no sé si quisieras enunciar lo que formulaste aquí en el chat o... Pues sí, muchas gracias. Buenas tardes a Buenas todas. tardes. No, era un poco conectando cuando le pregunto a la doctora Ana María sobre si sobre esta fuerza de que la imagen tiene hacia quien mira, ¿no? O hacia lo que mira. La potencia, la fuerza de sublevar la intimidad, y por eso lo conectaba yo con esta especie de producir la intimidad como la intimidad como lo otro, ¿no? Lo relacionaba con esta especie de extrañamiento. La doctora muy pertinentemente lo relacionaba con Brecht. Yo lo pensaba, que tiene toda la razón, por supuesto, ¿no? Yo lo relacionaba un poco en este extrañamiento del que Julia Kristeva da cuenta al hablar sobre Freud, ¿no? Entonces, pensar esta fuerza, ¿no? O esta intromisión de la imagen en la intimidad, poder de quien mira, entonces, entender la intimidad propia de una forma extraña o una forma desconocida, es decir, ese asunto. Sí, sin duda. Y ¿no? tiene mucho en común. Fíjate que uno puede decir, bueno, una cosa es que Julia Kristeva tenga o tenía esta intención crítica respecto al freudismo, ¿no? Y respecto a esta relación entre lingüística y freudismo, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que ahí, y por ser ambos, digamos, pensadores del siglo XX, fueron tocados por temas, me refiero a Brecht, ¿no? Fueron tocados por ciertos temas y por ciertos conceptos que muchas veces, pese a algunas pequeñas diferencias, algunos pequeños rasgos se utilizaron de la misma manera. La idea es que cuando frente a la imagen tienes la posibilidad de extrañarte frente a ti misma, dejes de considerarte como un individuo armado, clausurado, cerrado, y te des cuenta que viven en ti varias voces, y estas voces no son necesariamente tuyas, y vienen de registros semióticos, y ahí para Kristeva la importancia de la semiótica es decisiva, vienen de registros semióticos distintos, vienen de una tradición oral, que por supuesto es anterior al nacimiento del mismo individuo, o la figura subjetiva de la individualidad moderna que te viene, digamos, de una relación, de un cruce entre el capitalismo, por ejemplo, que produce la fuerza del individuo como individuo propietario y sexogenérico determinado, cerrado y demás, y además
jerárquico y autoritario, o sea, la distinción, el binarismo de lo masculino y lo femenino, vaya, ¿no? Y el binarismo del deseo y demás. El acto de extrañamiento, que es un acto, que es un ejercicio, que te permite la imagen, o sea, con la introducción de la imagen en la intimidad, que es una especie de máquina que te golpea, ves que no eres una ni uno, sino que estás hecha de una serie de discursos, de narrativas, como se dice ahora, ¿no? De registros semióticos diversos, que incluso van más allá de lo meramente discursivo, o de lo verbal, o de lo oral, y tienen que ver con otros sentidos, ponen en juego otros sentidos, pero también otros caminos semióticos posibles. El cine que has visto, las novelas que has leído, ¿no? La figura de la autobiografía como una figura moderna que te explica qué es el yo y qué es el individuo, todo eso, entonces la escuela, todo eso junto, lo ves como algo separado, una especie de ejercicio de volverte una figura esquizoide, ¿no? No de dos partes, sino de muchísimas. Ese extrañamiento, sin duda, entonces sí tiene que ver también, claro. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted, Luis. Emiliano Ortega, no sé si quieras leer tu participación, la leo yo. ¿Todavía estás por acá? Sí, está. Hola, buenas tardes. Sí, a mí me interesa la relación entre esta noción de la mirada de los objetos con otras obras también de Didi Huberman que hablan sobre las supervivencias y sobre las efigies de cera en tanto molde o calco del rostro. Me gustaría ver si están unidas estas nociones o cuáles serían sus vasos comunicantes. Espérame. Bueno, lo primero, la serie de piezas a las que, o imágenes a las que te estás refiriendo, solemos tener, sobre todo los occidentales, la idea, o sea, pensamos estas figuras a través de la noción de representación. Entonces, lo primero, en el caso de Didi Huberman, es haber puesto en cuestión que sea la representación, aquel vínculo que nos une o que une a aquel que recibe la imagen y la relación con la imagen misma, es decir, entre la efigie, que puede ser por razones, digamos, teológicas, por razones espirituales, en rituales determinados, donde se pone, por ejemplo, la efigie del muerto, o en el caso mismo de las figuras de cera, que a veces no son figuras de cera, son figuras de cera en los museos de cera del mundo, que nos viene sobre todo de una tradición europea. Lo que intentaríamos pensar no es el parecido en términos de representación, sino que quizá podríamos poner en relación estas figuras con momentos distintos de la manera como la mirada que está marcada, que deja su huella sobre los objetos, nos interpela para poder ponernos en relación en principio, ponernos en relación antes de pensar en ello con este tipo de objetos. Nosotros occidentales y que no pertenecemos, que pertenecemos en realidad a un mundo laico, donde la efigie no tiene otro tipo de fuerza. Y sin embargo, y esto lo recuerda no solo Didi Huberman, sino sobre todo el texto de la imagen de Jean-Luc Nancy, no tenemos que olvidarnos que también otras culturas, no solo la cultura occidental, establece con este tipo de objetos una relación mimética, que no debemos confundirla con una relación de semejanza o de representación. La mímesis no es representación y la mímesis en principio implica participación con ese objeto, ¿sí? Entonces hay una participación entre ese objeto que es una imagen y la manera como esa imagen nos interpela, nos llama
nos demanda sobre todo para que podamos acoger esa imagen de cierta manera. Y esa manera de acoger, que puede incluso ser una manera absolutamente brutal, digerir la imagen. Son como estas pequeñas efigies que se hacen de azúcar, como en el caso de México, en el caso de las calaveras, ¿no? Las calaveritas de dulce, que ingerimos la calavera de dulce, la podemos poner en un altar de muertos, como parte de un ritual, como parte incluso de un ritual laico, porque no solo la gente religiosa se relaciona con sus muertos, tampoco lo hacen de manera tradicional. Hay otras maneras de hacerlo. Incluso hay opciones estéticas, ¿no es cierto? Como cuando en el Museo de Dolores Olmedo ponen los grandes, o uno por lo menos, un gran altar de muertos, precisamente en la temporada del Día de Muertos. El comerte la efigie implica también una manera un tanto no occidental, ¿no?, de ser apropiado por la imagen y a la vez apropiarte de esa imagen en tanto imagen. Y lo haces porque te apropias del azúcar. No estás comiendo un muerto, no estás comiendo la calavera de alguien aunque diga el nombre de tu abuelo o de tu abuela. Estás comiendo el azúcar. Esa ingesta de la imagen, que tiene mucho que ver con la política del duelo, que es algo que trabaja Didi Huberman, pero que también han trabajado los otros autores, nos interesa particularmente porque desbarata la relación de representación y por lo tanto de semejanza, de analogía, deja todo esto fuera, pero vuelve a traer del pasado occidental más lejano la noción de mímesis, entendida como la entendió justamente, lo digan o no, Benjamin. Benjamin trabaja la noción de mímesis de manera muy interesante para explicar el barroco y para explicar el drama barroco alemán, que es un drama de duelo, que es un drama de muertos, de infinidad de muertos en términos teatrales durante el barroco alemán, que no fue propiamente un barroco latinoamericano o un barroco español o italiano. Nuestro barroco tiene características impresionantes que debemos analizar porque sigue presente en nuestra modernidad, como escribió también en su momento Bolívar, ¿no es cierto? Pero entonces ahí tendríamos que replantearlos la noción de mímesis de otra manera, fuera de la representación y como un ejercicio de permanente deglución de la imagen, no de lo otro, del eso ha sido. No es el muerto en tanto muerto, es el muerto como imagen del muerto. Lo que nos interesa, yo creo que iría por ahí, pero merece el ponernos a discutir muchísimo, no tenemos tiempo, pero es una idea padre. No se te escucha, Circe, porque no prendiste tu micrófono. Gracias. Finalmente, Vladimir había pedido asesoría en cuestiones bibliográficas. Bueno, y dice que sí es posible que nos proporcionara algunas referencias que en la actualidad trabajen de manera práctica las nociones de performatividad y de mirada. Creo que ya lo ha hecho, pero lo que podríamos hacer con esta pregunta es que si quiere hacemos una lista y se las podemos hacer llegar. Exacto. Pero además me pareció, mientras yo estaba hablando, no me quería distraer mucho, pero algunos compañeros compartieron. Balfer compartió algunas cosas, además de que tú misma, Circe, compartiste otras. Entonces ya hay algunas cosas que mencioné, ahí están, y pueden ser un primer acercamiento al tema, ¿no? Pero sin duda sí podemos volverlo a hacer. Aquí, por ejemplo, Circe misma está planteando lo del origen del drama barroco alemán de Benjamin, que es un libro un poco grande, pero podrían dedicar, la cuestión de la mímesis aparece sobre todo en la introducción. Bastaría que leyeran la introducción. Y de cualquier forma, insisto, podemos hacerles llegar algún tipo de bibliografía complementaria. Ya. Bueno, son las 2:03, entonces yo creo que damos por terminada la sesión del día de hoy acá, no sin volver a agradecer a la doctora de la escalera y recordarles a todos que la próxima sesión, que es en un mes,
estará con nosotros el maestro Francisco Barrón Tobar, hablando sobre invención en un texto de Gilbert Simondon, que es Investigación e Invención. Se los mandamos, se los hacemos llegar en breve para que tengan oportunidad de revisarlo y vayan formulando observaciones y preguntas y demás. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, y a la doctora La Escalera, a la doctora Blanca Gutiérrez. Nos despedimos y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por las preguntas. Y gracias, por supuesto, a Circe y a Blanca por haberme invitado. Me gustó muchísimo.